Yo quiero presentaros a Juan Carlos. Juan Carlos, yo te daré paso para que... Ahora no puedes compartir pantalla hasta que yo no deje esto. Quiero presentaros al licenciado Juan Carlos Oleas, colaborador estrecho nuestro en República Dominicana, nacido en Ecuador, madrileño de pro y del Madrid. No se puede ser perfecto, pero es del Madrid, ¿verdad? Él es audioprotesista, es óptico por la Universidad Complutense de Madrid. Él es director de audiología y de operaciones en la audio dominicana. Y a mí me ha demostrado que es experto en teleprogramación, en tecnología protésica, en tinnitus, en software auditivo, también en audiología pediátrica y en electromedicina. Porque realmente es un todólogo. Ha podido esto, a sus escasos 35 años, poder llegar a este nivel. Ha sido muy difícil conseguir que esté con nosotros por las dificultades que tenemos en República Dominicana y bueno, todo mi respeto, todo mi apoyo a la presentación de la agenda electrónica, WhatsApp y teleaudiología, fórmulas que nosotros estamos ya usando, que él está también usando, prácticas que funcionan precisamente para poder trabajar en nuestro sector. Estoy en la pantalla, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Voy a ver si comparto pantalla. Vamos a ver si ahora mismo... La pantalla la tienes compartida. Aquí, perfecto. Ok. Bueno, primero, antes que nada, Carlos, agradecerte por la invitación a participar como panelista en este foro, ¿vale? Como anécdota, siempre soy reacio a participar en este tipo de situaciones porque mi miedo escénico muchas veces es muy grande. Pero cuando hablábamos de este fórum, de este segundo fórum, también tuve la suerte de verlo diseñar el primer fórum. Hablábamos de cosas que ya hacemos en el audio, o cosas que hemos ido implementando a lo largo de cerca de 1 año y medio, en el que en esta situación de la pandemia pues hemos tenido que acudir de manera más inmediata o de manera más profunda. Entonces, bueno, pues me decidí a compartir mi experiencia. Antes de empezar con eso, pues me gustaría presentarme. Soy Juan Carlos Oleas, como dijo Carlos, soy óptico y audiólogo, estudié en Madrid y desde más o menos los 21 años entré en el mundo de la óptica, después fui a la parte audiológica y desempeñé muchas funciones tanto en la óptica como en la audiología, desde director técnico de centro como hasta llegando a ser responsable y audiólogo formador de una gran cadena de ópticas en España. Hace 5 años que vivo en República Dominicana. Todo el mundo conoce República Dominicana por lo que ven abajo, ¿no? Por lo que ven arriba. Todas esas maravillosas playas, bueno, que tengo la oportunidad de ver, aunque muy pocas veces visitar, por la cantidad de trabajo que a veces tenemos o las situaciones que tenemos en el país. Sin más preámbulos y dado el tiempo que estamos teniendo, pues me gustaría empezar un poco haciendo un recordatorio de cómo hacíamos antes las cosas, o con los centros auditivos, cómo preparábamos nuestras visitas con los pacientes. Y más o menos todos seguíamos un protocolo, un procedimiento de visitas más o menos basado en estos tips, en estos momentos. Estos procedimientos de visitas pues, funcionaban, necesitábamos una serie de habilidades o de objetivos por cada punto o cada momento de la visita, en la que algunos éramos más expertos, otros nos tenían que enseñar, otros éramos aportábamos más algún que otro punto y el momento final llegaba pues, cuando conseguíamos en nuestro cierre pues, vender o adaptar un audífono y el momento más tenso llegaba cuando se acababa la visita y no conseguías nada a cambio. Es decir, tenías que hacer un seguimiento, como dijo Elena antes, pues dependíamos un poco del telemarketing o hoy por hoy de las redes sociales o hoy por hoy también de hacer llamadas call center
CRMs y todo eso. Ante esa necesidad, ante este punto en el que estamos y viendo que ahora mismo estamos en una situación en la que no podemos atender a pacientes, no podemos tener, en todo el mundo, no podemos tener esas visitas masivas o esos centros llenos o esos centros con demasiadas personas, y también provocado, como también decía Elena antes en la presentación inicial, que los centros nos hemos obligado pues, a reducir personas o a hacerlo todo nosotros de una manera continua, cargándonos de trabajo, sin saber un poco cómo proceder y cómo hacer las cosas o dar atención de manera única y sin que tengamos problemas con nuestros pacientes o dejemos de atender a un paciente. Hace más de un año atrás, nosotros con Carlos empezamos a dar servicio en una región del país en el que no sabíamos cómo iba a funcionar y intentamos adaptarnos a una tecnología, ver cómo podíamos hacerlo con menos costo posible o con las menos personas posibles, dado que es muy lejos de visitar, está como unas 5 horas, y además era difícil de hacer llegar a las personas o al audiólogo en este caso a esa región. Buscando en la tecnología nos dimos cuenta algo, WhatsApp, y esto es donde la que nos vamos a basar esta presentación, esta charla que voy a dar, vamos a ver cómo usando un WhatsApp, pero no el WhatsApp de manera tradicional, sino el WhatsApp Business, podemos concentrar todo nuestro procedimiento de visitas anterior, unificándolo en pequeños tips, en pequeñas formas de tratar al paciente para conseguir, la fidelización tan necesaria en estos tiempos, 2, evitar la aglomeración y evitar que el paciente venga sin saber qué tiene que hacer. Y 3, pues aumentar nuestras ventas. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues lo primero, lo que decidimos es probarlo uno mismo. Como decía Carlos, pues me he convertido en un experto en el uso de la prótesis del siglo XXI, que es el celular. Al probarlo, nos dimos cuenta que es necesario formar al equipo, porque una vez que te funciona, tienes que llegar a transmitirlo al equipo. Y también nos dimos cuenta que es muy difícil quitar esos conceptos a personas, por ejemplo, que llevan muchos años en la compañía, que están acostumbradas al seguimiento quizás por una llamada telefónica, a apuntar las citas en un libro de registro. Y entonces teníamos que hacerles ver que esto era una manera más fácil, más rápida y que encima les quitaba trabajo, porque si éramos organizados y consistentes en la metodología, íbamos a poder lograr mejores resultados con mucho menos trabajo. Entonces, lo primero que intentamos hacer fue cambiar nuestro modelo de citas. Todos los centros auditivos tienen hoy por hoy una línea fija o un teléfono en el que todo el mundo te llama. Entonces, nosotros, aquí en Dominicana, recibimos pacientes, como en la gran parte de Latinoamérica, supongo, referidos de un médico o un especialista o un paciente. Es muy raro encontrar que un paciente venga a hacerse unos estudios audiológicos, dado que los seguros necesitan ese referimiento por parte de un especialista. Cuando empezamos a analizar el proceso del cambio, vimos que WhatsApp Business nos daba una serie de herramientas que podíamos asociar a nuestro centro de una manera rápida, coordinada y sin dejar de lado la atención personalizada o la atención con nuestro paciente. ¿Qué nos permite entonces esta herramienta? Pues lo más fácil, un mensaje de bienvenida.
unos mensajes de ausencia de determinación para determinar horarios. Esto es muy importante porque seguramente las personas pueden pensar, es que si tienen mi WhatsApp o tienen mi número, me molestarán hasta en horas de uso, en horas de fuera de trabajo, perdón. Entonces, eso nosotros lo hemos conseguido poniendo un mensaje de determinación de horario que le llega automáticamente al paciente. Un catálogo de servicios. Esta opción es muy buena porque ahí ofreces tus servicios, ofreces a tus pacientes, a las personas que tienen tu contacto, pues las distintas opciones o las distintas posibilidades que ofreces o servicios que ofreces en tus centros auditivos. Unas respuestas rápidas asociadas a tu servicio. Y lo maravilloso, unas etiquetas. Unas etiquetas que nosotros diseñamos o quisimos adaptar a nuestra forma de trabajar. Cuando conseguimos ver esto, pues conseguimos que en un simple mensaje, que os voy a mostrar a continuación, conseguimos unificar los 3 procesos que antiguamente teníamos al inicio de la atención a nuestros pacientes. Que eso nos tomaba muchas veces entre 5, 10 o 15 o 20 minutos, que algunos profesionales hacíamos de manera más larga, algunos la evitábamos, por lo tanto nos encontrábamos con fichas audiológicas con pocos datos. Y algo muy común también, teléfonos erróneos. Y eso fue algo que muchas veces, muchas veces no teníamos acceso después a los pacientes. Al implementar esta metodología de citas por WhatsApp, nos dimos cuenta que con un mensaje rápido, aquí en la pantalla les muestro el mensaje que nosotros tenemos puesto, aquí a la derecha estáis viendo cómo sale a un paciente, y dándole unos pequeños tips o unas indicaciones, los pacientes contestaban en función a lo que ellos querían o requerían, qué servicio que requerían con nosotros. Con esto, la tendencia inicial era que llegaban las citas, pero nosotros no teníamos que volver a las fichas anteriores para ver de qué paciente estábamos hablando, porque cometíamos un error que no debemos cometer, que no anotábamos el contacto del paciente. Y eso es la primera metodología que tenéis que implementar. Todos los pacientes le tenéis que poner su nombre, su apellido y el motivo. ¿Para qué? Para poder generar unos objetivos claros que son los datos personales del paciente, es decir, ya tienes su teléfono, ya tienes el motivo también de la consulta, porque sabes si es en nuestro caso, por ejemplo, hay veces que vienen con una indicación médica para unos estudios, qué necesidad tiene, si tiene la necesidad de realizarse el estudio rápido o puedes hacer las preguntas adecuadas para poder intentar detectar si tienen pérdida auditiva. Y algo también es que quitas el nerviosismo de saber quién está atrás, porque tú te debes también al final de la visita presentarte. El paciente debe saber con quién habló, a quién se dirigió, porque cuando llega va a buscar a esa persona, ¿vale? Y de manera también complementaria, pues sabemos quién es el referidor, si es un médico, si es un otorrino, si es un neurólogo, si es un pediatra, si es un paciente. ¿Para qué? Para poder también llegar a ese paciente, a ese referidor de otra forma o de manera de agradecimiento o preparar también el envío después de los resultados. Una vez hecho esto, nosotros lo que hacemos sobre todo es tener etiquetas. Y esto es muy importante, porque antes de una evaluación, antes de que el paciente venga, nosotros tenemos generadas unas etiquetas en el que sabemos si la cita está confirmada, si no puso cita, si lo que requirió fueron unos estudios adultos, unos estudios pediátricos, una prueba de audífonos o una revisión de audífonos. ¿Vale? Esas etiquetas es lo más importante que tenéis que tener diferenciadas, porque después,
os va a ayudar a tener mejor control del seguimiento de esos pacientes. Una vez generado esta parte, que esta parte la hacemos de manera sin contacto con el paciente, esto te toma más o menos unos 3 o 4 minutos, en general estos pasos, ya llega el momento en el que el paciente acude a su cita o la evaluación. Y aquí viene la otra parte. La otra parte es que debemos cambiar, ¿vale?, las etiquetas en función a los resultados. Nosotros usamos esta categoría, que es audición normal, AN, paciente con pérdida no cotizado, que es el PSPC-PNC, el paciente con pérdida cotizado, si es un cliente de audífonos del audio o si es un cliente de audífonos de la competencia. En los niños son las mismas, lo único que le añadimos la letra N para diferenciarlos un poco de los adultos. Esto nos va a ayudar o ¿qué nos ayuda? ¿Qué beneficios nos va a dar? Pues lo más importante, poder tener un sistema en la mano, ¿vale?, de búsqueda inmediata de tus pacientes. O si habéis hecho el proceso anterior de etiquetado y enviado los estudios al paciente, siempre vais a tener los estudios en la primera parte de la conversación, los estudios, el informe audiológico, por si el paciente os contacta en un momento que no estáis delante de la computadora o no tenéis el software con los resultados, o tenéis un problema porque hubo un apagón y se te estropeó la máquina, ¿vale? Con todo esto, con esa búsqueda, nosotros también nos dimos cuenta que podemos dar un seguimiento personalizado o según los estudios realizados. Como les dije anteriormente, al poder etiquetar según los resultados, nosotros lo que hacemos es generamos una serie de estados, ¿vale?, o una serie de imágenes en la que podemos enviar a nuestros pacientes en función a sus estudios o a sus resultados obtenidos. Por ejemplo, algo que hacemos muy a menudo es ofrecer nuestras promociones directas en los estados, o cuando el paciente, por ejemplo, como dijeron anterior, no pudo comprar por un problema de dinero, pues tenemos una oferta especial. Buscamos todos los pacientes que ya hemos cotizado, vemos la cotización sin tener que acceder a un fichero, entonces rápido ponemos y le podemos ofertar una nueva oferta en función a los nuevos audífonos en ese momento. Esto, que en la realidad, o los que vinimos desde hace más de 5 años atrás o hace 10 años atrás, nos causaba terror. A los médicos aquí o a los audiólogos más clínicos nos causa terror una llamada, ¿vale? Yo me incluyo en eso y estoy seguro de que habré realizado, yo creo que no más de 100 llamadas en mi vida, pero seguimientos de pacientes con pérdidas en este último año, no sé, 1000, porque soy muy rápido en buscar mis pacientes con pérdida, buscar la promoción de ese momento y enviárselo. Y les puedo asegurar que muchas veces algunos no te contestan, pero muchas ventas de nuestras promociones salen por esos seguimientos o porque el paciente en ese momento ni te recuerda y tú has llegado a él a través de un mensaje que no le has interrumpido, no le has llamado, no le has provocado un estrés ni nada, y sobre todo es que se te recuerda. ¿Por qué? Porque fue la persona que te atendió, fue la persona que te hizo los resultados, fue la persona que te envió los estudios, y además hoy le estás dando una oferta para compensar o para salvar o para corregir su audición. Como dijo Carlos, también soy el responsable de operaciones, y en las operaciones pues tengo que ver un poco también el gasto en mi centro auditivo o en los centros auditivos. ¿Qué nos damos cuenta? Pues que gastamos mucho menos papel. Y además aquí tenemos un sistema de seguros en el que debes imprimir un resultado para el seguro, un resultado para
para el paciente y otro resultado para tu fichero. Entonces, al final, todo eso se convierte en un costo muy grande al final de año, sin contar los errores, las que imprimes de más porque hayas cometido un error, igual que en tintas de impresora. Como les decía antes, igual al tenerlo y haberlo enviado en el mismo momento, pues tenemos los resultados a mano porque los tenemos en la misma conversación. Y algo que no habíamos contemplado era que empezamos a tener mejores relaciones con nuestros médicos referidores o con los referidores. ¿Por qué? Porque si el médico o el referidor necesitaba esos estudios de una manera rápida, nosotros en el mismo momento que se lo enviamos al paciente, se lo enviamos al médico. En esta situación de pandemia, nosotros, como para evitar la propagación del coronavirus o esto, pues intentamos también enviar a los médicos de manera virtual o de manera digital o por parte de WhatsApp los distintos resultados de sus pacientes. Y os puedo asegurar que no hay resistencia, al contrario, hay hasta agradecimiento. ¿Qué pasó? Que cuando nos dimos cuenta de que funcionaba también de manera in situ, de manera del procedimiento de visitas, de manera en el que nos agilizó la atención a los pacientes, vino el coronavirus. Y el coronavirus nos ha enseñado que debemos seguir o debemos atender a nuestros pacientes de una manera o darles el servicio de la manera que sea, ¿vale? Entonces, claro, para mí la teleasistencia se ha convertido en algo del día a día. Y ya no hablo de una programación remota, una programación a distancia, que hoy por hoy todos los fabricantes tienen algo parecido. Nosotros, que somos los distribuidores de la marca Oticon, pues llevamos meses intentando, implementando esa asistencia remota. Pero hay pacientes que no tienen esa tecnología. O que llevan gamas de audífonos inferiores. Entonces, pero también necesitan de nuestro servicio, necesitan de nuestra asistencia. ¿Qué hicimos? Pues implementar la teleasistencia, pero en los pacientes que no tenían la asistencia remota, pues a través de una videollamada. Una videollamada en la que, sobre todo, intentamos estar con el paciente, tranquilizar al paciente, porque los que hemos sido audiólogos o los que nos dedicamos a esto sabemos la tensión que provoca una persona con pérdida auditiva cuando el audífono le deja de funcionar. O la tensión que le provoca no saber a quién acudir. Entonces, en ese proceso, pues, dar un servicio en la que el paciente no se ha tenido que mover de su casa y en un 60% hemos podido solucionar sus problemas, pues también nos da un posicionamiento en nuestro país de servicio y de atención. Para ello, ¿qué hicimos? ¿Cómo definimos de cómo hacerlo? Lo primero es detectando los problemas que pueden tener unos aparatos auditivos. Los aparatos auditivos, hoy por hoy, el 90%, si no es el 95% de las adaptaciones protésicas son audífonos mini Ray o mini Rite o audífonos y otro poquito los audífonos, ya los BTE, ¿vale? Cada vez se adaptan menos intracanales. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que la mayoría de las revisiones que teníamos eran provocadas por una limpieza. Una limpieza que era por obstrucción de los filtros, los tubos corda o los tubos acodados o los domos. Entonces, otra de las cosas eran por las pilas, porque o se acababan las pilas, venían a comprar el centro auditivo, venían a comprar pilas y ya aprovechaban y hacían una revisión. Y en menor medida la programación. ¿Por qué pongo la programación de último? Porque hoy por hoy los audífonos ya son tan digitales, tienen tanto sistemas de control que es casi imposible,
no sé, mis colegas que dirán, adaptar un audífono mal. Yo creo que en el proceso hay que saber elegir el audífono antes, adecuado al paciente, antes que programar mal un audífono. ¿Cómo lo implementamos? Pues muy simple. En la entrega de los audífonos o en las revisiones cotidianas. Y este es el segundo punto que les quería dejar claro, ¿vale? Estamos, cada vez, mejor dicho, dejamos de lado que la entrega del audífono. ¿Por qué? Porque estamos solo pensando en cobrar o que ya lo hemos cobrado o ya lo hemos entregado. Y siempre decimos que la venta empieza cuando entregan los audífonos, no cuando los has adaptado, no cuando has cobrado el dinero. ¿Por qué? Porque como os dije en el principio, yo llevo una zona a 5 o 4 horas de aquí, de Santo Domingo, que es donde vivo, no puedo estar constantemente allá. Entonces, yo tengo que enseñar a los pacientes a cómo cuidar su audífono, cómo resolver los pequeños problemas. Si nos tomamos el tiempo, entonces, debido para explicar al paciente este proceso de cuidado de audífono y de mantenimiento de los audífonos, vamos a ganar mucho más con la teleasistencia o con la videollamada, porque el paciente ya sabe cómo o qué es lo que tiene que hacer. Algo que nosotros yo siempre he defendido, y los que son de las, tienen mano con las grandes marcas, es el cepillo de dientes. Es imposible que una persona de 60 o 70 años coja el cepillito que viene con los audífonos muchas veces tan chiquitito, poderlo limpiar. Nosotros siempre le decimos en la entrega que tiene que comprar un cepillo de dientes, el más barato, el que se le encuentre cómodo. Y no sabéis la cantidad de cosas, de problemas que resolvemos con eso. El otro día, como anécdota, me ocurrió que me decía una paciente, yo le dije, prepare la aguja también. ¿Cómo? ¿Qué aguja? ¿Por qué? Para quitar los filtros. Muchas veces los pacientes, si por hoy no tienen filtros, si se tapa el filtro de los audífonos Mini-Ray, podemos solucionarlo, quitándole el filtro y ya le pondremos otro. Entonces, una persona de 60 o 70 años, ¿a qué está acostumbrada? A poner el hilo a una aguja. Y os puedo asegurar que esa operación que parecía que me causaba tensión, en la revisión, tardé menos de 5 segundos en hacerlo. Y solucioné el problema. Entonces, ¿qué hemos implementado? ¿Qué nos ha ayudado a este sistema? Pues que ya las diferentes marcas, en nuestro caso, como decimos Oticon, ha hecho una serie de protocolos o de documentos que ayudan a cuidar los audífonos. En este caso, pues Oticon nos facilitó una manipulación de los audífonos para el COVID-19. Bueno, estas cosas también las podemos implementar en el proceso de entrega, ¿vale? En el proceso de entrega que como documentación anexa para que los pacientes la tengan. ¿Qué beneficios entonces voy a conseguir? Y esto es lo más importante de este sistema de teleasistencia. Lo primero, que el paciente no se desplaza al centro. Los que vivimos en Latinoamérica, o en España o eso, aquí por lo menos en República Dominicana, en ciertas horas ir a un centro auditivo o desplazarse a un lugar se convierte en una locura, porque un trayecto de 5 kilómetros o de 2 kilómetros que normalmente tardarías 5 minutos, se puede convertir en 2 horas. Entonces, los pacientes quieren las citas o a unas horas en concreto y todo el mundo que lo quiera ahí mismo. Entonces, claro, no podemos decir que no, porque al final son nuestros pacientes. Conseguimos también aprendizaje, es decir, aprendizaje de las personas a cuidar sus audífonos. Y esto es muy importante porque muchas veces el paciente depende mucho de nosotros o del familiar de al lado. En el caso de los pacientes inactivos, como dijo Carlos, el pasivo inactivo, bueno, aquí sí dependemos de la familia, pero hoy por hoy, en los demás casos, todas las personas deben saber cuidar sus aparatos.
Y lógicamente, pues como he dicho antes, la no dependencia. Y estos beneficios nos han ayudado a nosotros en el centro auditivo. ¿Por qué? Porque tenemos menos revisiones. Menos revisiones o menos visitas no citadas. ¿Cuántas veces los que nos dedicamos a esto no hemos acudido al centro y hemos tenido toda una mañana llena de revisiones que no teníamos pautadas y que hemos podido, o que teníamos, o que hemos dejado de hacer o de atender mejor a un paciente nuevo porque teníamos la sala llena de revisiones o de pacientes que han acudido sin cita. Mejor organización. La organización, ¿por qué? Porque con este sistema de teleasistencia podemos dar paso a los diferentes profesionales a las horas en las que tenemos poco flujo. Y los pacientes, como no se tienen que mover desde su casa, lo hacen. Entonces, algo que lo estamos viendo como oportunidad es que es generar un sistema de revisiones los días o en las horas próximas a cierre, ¿vale? Eso también nos ayuda a controlar a nuestro personal, porque muchas veces en las últimas horas de atención estamos más pensando en irnos a casa que en hacer una cita, ¿vale? Menos gasto, desde luego, mucho menos gasto, pero sobre todo en insumos. Los que nos dedicamos a esto, vuelvo a decir, tenemos una tendencia, mejor dicho, a... Viene un paciente, resulta que no le funciona el audífono y le ponemos una pila. O viene un paciente, resulta que el audífono está tapado, le ponemos un filtro. O cambiamos los tubos. Con esto, lo que hacemos es concientizar al paciente a tener su propio kit, ¿vale?, de limpieza, a tener sus pilas para más en el tiempo, es decir, en vez de comprar un blister de pilas, que compre una caja de 10, que él mismo pueda solucionar los diferentes problemas que puede tener con sus audífonos. Si actuamos bien en esta forma y tenemos bien categorizados nuestros pacientes en el WhatsApp, las revisiones no se tienen por qué anular. Es decir, de hecho, podemos crear un sistema de revisiones. Es posible que a Juan Carlos, y esto tiene la República Dominicana, con los internets, es posible que se le haya caído la señal. Dice que Carlos dice que se quedó sin electricidad. Bien. ¿Os dais cuenta lo que quiere decir de República Dominicana? Bienvenidos a este paraíso en el que lo difícil es fácil y lo fácil es difícil. Alguien me estaba diciendo que no le permitía hacer preguntas, pero entiendo que sí se pueden hacer preguntas todavía a través del canal, de la pantalla. Yo lo que quiero comunicaros es que lamento no poder estar ahora mismo hablando con Juan Carlos en vivo. Juan Carlos. Nos acaba de dejar a todos así. Carlos, hola. Hola, Juan Carlos. Perdonar que cosas del directo, la luz ha decidido cortarse en República Dominicana, en mi casa. En mi edificio, pues nada. Tengo que deciros que es uno de los edificios mejores del país y aún así, ¿sabes? Estas cosas ocurren. ¿Quieres seguir compartiendo la pantalla, Juan Carlos, con nosotros para poder concluir? ¿Lo puedes intentar? ¿Sí? Voy. Sí, porque creo que me he quedado en algún punto de la finalización. Mientras lo estás poniendo, tengo que decir que algo que Juan Carlos nos acaba de decir hace un rato, es algo que a toda la gente que capacitamos de nuestro equipo y también a quien ha asistido a nuestros seminarios, es que la venta empieza el día de la entrega, la venta del audífono, del auxiliar auditivo. Igual que la recuperación de un paciente llega después de la recuperación, no antes, ¿verdad? Bien, te dejo, Juan Carlos, porque veo que ya has podido llegar a donde estabas. Sí, voy. Ahora, aquí.
Perdonad, bueno, fallos del directo. Bueno, como os decía, creo que me queda en la parte de que ahorramos un poco en costo de insumos, tanto de pilas, filtros, domos y todo eso, que no os podéis imaginar la cantidad de material que gastamos en un año con este tema, con este tipo de revisiones. ¿Y por qué no? ¿Qué me he dado cuenta? Que, como dijo Elena antes también, al estar más cercano a mis pacientes y tener esta tecnología a través de una teleasistencia, cuando necesitaban programación, pues cambio de tecnología. Y esto es una oportunidad. Si lo manejáis bien, podéis cambiar de tecnología o ofrecer la tecnología o audífonos con programación remota. Y os puedo asegurar que tanto para el paciente usuario que le haces la revisión en ese momento, o que él mismo le haces la videollamada, o para el hijo o hija o nieto, que le puedas hacer la revisión y la programación sin tener que desplazar a su abuela, es un privilegio. Como anécdota, a mí me ha ocurrido en estos días, haciendo una teleasistencia, pues ofrecí esa posibilidad y los hemos adaptado en estos días un audífono a una persona de 70 años, con grandes problemas de salud, pero que le han puesto sus audífonos y nosotros no hemos visto, es decir, no hemos visto a la paciente, vino con sus pruebas auditivas, ya teníamos un registro de unos nuevos, de meses anteriores, programamos los nuevos aparatos, se los llevaron, se los adaptamos, se los probaron y programamos de nuevo en función a lo que estaba requiriendo. Entonces, esto está aquí para quedarse, adaptados a la teleasistencia. Adaptaros vuestros centros, da igual que lo podáis hacer o si lo queréis hacer por WhatsApp Business o por WhatsApp normal o por Zoom o por cualquier plataforma, hacerlo, porque os va a ayudar de verdad a tener un mejor control y un mejor manejo de vuestros pacientes. Y jamás, algo que también preocupa, es que vamos a perder la atención personalizada. Yo os digo que no. Si lo sabemos hacer o lo sabemos hacer de la manera en que, como si fuese un familiar o un amigo, el paciente se va a sentir muy a gusto y sobre todo muy agradecido. Pues nada, me voy a despedir solo dándoles las gracias. Espero no haber sido demasiado pesado. Espero que les haya parecido interesante este tema. Como dijo Carlos, yo soy soy una persona joven, tengo 35 años, pero no tengo redes, soy un poco antisocial, pero os dejaré mi número de teléfono para daros cualquier información que sea necesaria o ayudaros a entender mejor el uso del WhatsApp Business o adaptarlos a vuestros centros. Y no solo a vuestros centros auditivos, se puede adaptar a cualquier tipo de negocios. Gracias y nada, un placer. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Lo voy a repetir, muchísimas gracias. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla, si eres tan amable? Sí. Y en el momento que dejes de compartir la pantalla, no sé si ahora me estáis viendo, pero yo me tengo que levantar y un aplauso, de verdad. Y el que quiera que lo haga lo mismo, porque de verdad ha sido extraordinario. Y ha sido extraordinario con algo que todos tenemos en el bolsillo, es decir, esa prótesis del siglo XXI. Porque hemos estado hablando de WhatsApp como herramienta, gracias Juan Carlos, pero además aplicado a lo que nosotros nos comemos. Nos hemos tenido que comer cientos o decenas de vídeos. Quiero, Juan Carlos, también que podamos comentar un poco algo que hay un curso de Jürgen Klarik, un boliviano que se autodenomina el mejor vendedor del mundo,
que tiene un curso llamado Chat Marketing, ¿verdad? Que está bien, aunque lo complicado siempre en estas cosas es aplicarlo en lo que tú haces, porque cada una de nuestras realidades son parecidas, pero no exactas, ¿verdad? No exactas. No es lo mismo la organización de alguien que tiene solo un consultorio en solo un lugar y que trabaja solo, que cuando, por ejemplo, en nuestro caso, en la audiología en República Dominicana, pues tenemos un equipo de 62 personas de formaciones y, vamos a decir, velocidades distintas, tanto en el aprendizaje como en el manejo. Y esta prótesis tiene una particularidad. Mientras tú hablas con un paciente, quizá te está llamando tu madre, ¿verdad? O al mismo tiempo quizás te está entrando cosas molestosas, cosas que te despistan, cosas que te sacan de lo que tú quieres. Yo lanzo algo aquí a los 111 que estamos aquí, héroes y heroínas, que todavía seguimos aquí con todo el interés estas charlas, porque de verdad esta herramienta, y no os centréis solamente en el WhatsApp, nos está llevando a nosotros en la audiobiología en República Dominicana a buscar un sistema que no está depurado aún, de poder sustituir, escuchadme por favor, lo que era un call center habitual en donde 1, 2 o 3 personas atendían llamadas, tenían que filtrarlas, enviarlas después a los centros audiológicos o al profesional, por trasladarlo a un chat center, ¿verdad? No lo tenemos depurado todavía, pero prometemos que desde que lo tengamos depurado con las aportaciones de todos los que queráis colaborar, es algo que se puede clonar perfectamente para las demás organizaciones, ¿sí? Porque al final... En ese punto, Carlos, perdona que te corte. En ese punto, mira, como él sabe, en esta pandemia pues tenemos que tener... Los pacientes te siguen llamando y nosotros como implementamos las citas o asistencia por WhatsApp y les puedo asegurar que todo me llega a mi celular y no me causa ningún estrés. ¿Por qué? Porque con mensajes rápidos, con las respuestas automatizadas, con las ubicaciones de las delegaciones, yo consigo en menos de 5 minutos resolver al paciente la atención que le puede llegar y me llaman de todo el país. Entonces, es una herramienta fantástica en la que bueno, estamos buscando muchas posibilidades a futuro. En este sentido, Juan Carlos, vamos a entrar enseguida con las preguntas. Fijaros, aquí en República Dominicana, cuando llamas al servicio de atención al cliente de alguna compañía telefónica, pues probablemente el que te atiende, escuchen bien, es un call center que está o en Colombia o en Guatemala. Gente que a lo mejor ni siquiera conoce la República Dominicana, pero a la que han entrenado para que conozca las diferentes preguntas, respuestas que tiene que decir al que llama. No quiero comparar esto con las llamadas a las compañías telefónicas, porque todos tenemos, sin excepción, unas experiencias nefastas en el servicio de atención que tienen las compañías telefónicas, porque parece que compiten en odiosas entre ellas, ¿verdad? Y esto es lo que jamás debe ocurrir con nuestro servicio. Juan Carlos y yo sabe cómo se me llevan los demonios, ¿verdad? Cada vez que nos damos cuenta que a veces no tenemos la atención que quisiéramos tener con los pacientes. Y en la pandemia esto lo hemos sufrido mucho, ¿verdad? Hasta el punto que tomamos la decisión de que Juan Carlos, alias el todólogo de la República Dominicana, él recibe de modo personal, porque así lo hemos puesto en nuestras redes, en su WhatsApp, lo de los pacientes, médicos, etcétera. Pero no tenemos puesto solo en WhatsApp, también está el mío. Y a mí a veces me ocurre que estoy almorzando con mi familia y le estoy diciendo algo de un paciente, no me estreso porque la comunicación está escrita y automáticamente la derivo a quien sí sabe filtrarla, ¿de acuerdo? Es en el filtrado de la información en donde está el secreto, es en el saber derivar al profesional adecuado, hacer las preguntas adecuadas a través del medio escrito, porque todo el mundo entiende que a pesar de que un WhatsApp tú lo envías, es como los antiguos telegramas. ¿Recuerdan la época de los telegramas? Que llegaba con un cartero y tú volvías a escribir y tenías que ir otra vez a aquello, pero con la diferencia de que todo el mundo sabía que un telegrama se demoraba en una respuesta, en un chat, al quedar escrito, esto se puede manejar. Y hay plataformas hoy en día costosas, tengo que decirlo, como yo nos decía que también ha experimentado con muchas plataformas en Internet que cuestan dinero, la misma Zoom cuesta bastante dinero. Este evento, por menos de 2.000 o 3.000 dólares es imposible organizarlo, porque hay muchos costos que están inherentes aquí, pero un congreso habría costado 40.000 dólares organizarlo. ¿Entendéis la diferencia? 3.000 parece mucho, pero 40 o 50.000 es algo que a cualquier organizador de congreso le abruma, le agota y hasta acaba odiando los congresos cuando los organizas.
Esta misma prueba tú la puedes llevar a tu propio consultorio o tu red de centros audiológicos, a tus servicios médicos, fonoaudiológicos y demás. Pero hay que crear rutinas. Y es por eso que queremos crear una capacitación y un curso específico para centros auditivos y para ópticas con centro auditivo para este tipo de manejo. Y una cosa que quizá nadie piensa, da igual si el WhatsApp, estando tú en Sevilla, en Madrid, en Guatemala, en Bolivia, en Valencia, donde sea, lo contesta alguien desde Estados Unidos. Estamos a la distancia de un WhatsApp, es lo que quiero que entendáis. Lo que hace falta es tener claro la organización, el funnel, el embudo sobre cómo llega. Me está haciendo una pregunta Pedro Parra, me vas a ayudar también, por favor, Joana, ¿verdad? ¿Tiene muchas ventajas WhatsApp, Juan Carlos? ¿Tiene muchas ventajas WhatsApp Business frente a la versión estándar? Sí, claro, porque la versión estándar no te permite introducir los datos de tu empresa, la etiquetado, los mensajes rápidos, el mensaje instantáneo, es decir, prediseñar mensajes, las horas de atención, es decir, esas cosas WhatsApp Business, WhatsApp normal no lo tiene. Qué bueno. Me ha llamado mucho la atención, Juan Carlos, un detalle que solamente desde la práctica, los que están o estáis todos los días con los pacientes, que es el tema del cepillo de dientes, ¿sí? Evidentemente, con un Parkinson, manejar el cepillito ridículo, ¿verdad?, que los fabricantes nos dan, que está muy bien para que el niño juegue o nosotros jueguen, pero esto le hace casi que sea impracticable para una persona mayor, también por la vista, ¿verdad? Me ha parecido muy útil. Y quiero deciros algo, por favor, en lo que alguno de los panelistas te hace alguna pregunta o quiere también aportar, y es que, así como yo os he puesto durante el chat varias veces mi WhatsApp, y todavía me faltan personas para que me lo envíen, tengo que pediros a todos, por favor, que aparte de guardaros mi WhatsApp, esto es lo más importante del día y os va a ayudar con vuestros pacientes. Ahí os lo he vuelto a poner en el chat. Tenéis que guardarlo en vuestros contactos. Si mi WhatsApp, tú me escribes uno, pero no guardas en tus contactos de tu propia máquina, de tu propio móvil, de tu propio celular, no guardas mi número, si yo después quiero hacer un envío o una difusión a varios de vosotros con algunas informaciones, si tú no lo tienes guardado, no recibirás la información. Eso pasa exactamente igual con tus pacientes. Paciente que llega, autooblígate en el WhatsApp que tengas de tu centro audiológico o de tu propia profesión, guardar siempre el nombre del paciente y, como decía Juan Carlos, la etiqueta específica o etiquetas, que esto es lo que quiero, Juan Carlos, proponer a toda la gente que lo desee, que podamos crear esta capacitación también para que esto se pueda llevar también a los diferentes países. Algo muy importante, Carlos, en esto, antes de las preguntas, es que no solo pensemos en los pacientes, pensemos también en los médicos referidores. Tú le quedas las etiquetas de tipo de especialidad. Pensemos en las empresas, si tengamos servicios de audiología laboral. Es decir, puedes generar un sinnúmero de etiquetas que a la hora de dar seguimiento o búsqueda o ofrecer un servicio, tú solo seleccionas la etiqueta y automáticamente te aparece todos los contactos relacionados con esa actividad. Y eso te facilita, pues a mí me facilita la vida en un 90% cuando necesito buscar un contacto. Porque muchas veces no nos acordamos del nombre, pero sí no nos acordamos de la profesión o de dónde vino. De verdad que ha sido excelente. Como responsable aquí en la audiología, me encanta tener toda esta documentación que vamos a compartir con el mundo, pero que al mismo tiempo forma parte de un trabajo de todos los días. Que se pueda empezar a no solo categorizar los pacientes o también los diferentes profesionales o personas que trabajan con nosotros, sino al mismo tiempo convertirlo en los hábitos para el personal y la gente con la que estás. Todos nos hemos acostumbrado en este planeta a usar WhatsApp y poco a poco también Telegram. Ayer Álvaro Sainz me proponía, uno de nuestros buenos amigos en Granada, que por qué no creábamos un grupo de Telegram. El hecho de que WhatsApp permita grupos máximo de 100 personas, pero Telegram los permita muchísimos más grandes, puede ayudar. Pero yo voy a decir algo sobre los grupos. Yo no sé ustedes, pero yo estoy harto de los grupos que tengo de WhatsApp, sobre todo de los grupos viejos o antiguos, porque poca gente a veces entiende que los grupos son para los temas para los que se habilitó el grupo y siempre se incluyen otro tipo de temas o chanzas, y cuando tú tienes, como me ha pasado a veces, 140 personas escribiéndote, 140,
entonces es tu familia la que acaba contigo, ¿sí? Quizá en otro momento podemos hablar, Juan Carlos, aunque yo te lanzo la pregunta, ¿un WhatsApp unificado o un WhatsApp para cada centro audiológico? Yo creo que hoy por hoy es más unificado. Perdón, para cada centro audiológico, porque recordar que el WhatsApp Business también se puede abrir, el WhatsApp también se puede abrir en las computadoras, entonces a través de WhatsApp Web. Entonces tú puedes tener a todo en un solo WhatsApp con 3 especialistas. Entonces, en 3 computadoras diferentes. Y eso, en cada centro, pues aunque si tú tienes 2 o 3 audiólogos, pues lo único es que la persona que está viendo la entrada de WhatsApp, pues sepa a quién se quiere dirigir el paciente en este caso. ¿Algo unificado a nivel global? Pues bueno, no sé. Eso es, ahí tendríamos que, sobre todo, en tener una persona adaptada a lo que es el call center, que sea adaptarla a escribir mensajes. Eso supone, Juan Carlos, tienes toda la razón, un entrenamiento. Esto lo vemos aquí todos los días. Porque el entrenamiento de la persona que maneja los WhatsApps, pues con todo respeto, no puede ser alguien recién llegado. No importa su formación profesional previa. Tiene que ser alguien que entienda un poco cómo saber hacer el filtrado, cómo saber hacer las preguntas adecuadas también automatizadas, porque muchas están automatizadas, y al mismo tiempo entender la urgencia de cada uno de los casos. No es lo mismo que te escriba por chat el presidente de tu gobierno que un niño que le ha cogido el WhatsApp a su papá y se pone a escribirte tonterías o te envía un vídeo tonto, ¿verdad? Automáticamente cada una tiene una celeridad o una urgencia muy distinta. No es lo mismo que el que te escriba sea un otorrino, porque ha visto un estudio que a lo mejor no concuerda con lo que con lo que él esperaba, ¿verdad? Que el que te esté respondiendo sea, como nos pasa todos los días, Juan Carlos, mamás o papás con referimientos de pediatras que nos envían a que hagamos estudios audiológicos pediátricos, y tú no puedes estar dándole igual a una mamá, como lamentablemente pasa en República Dominicana, que a lo mejor ha tenido un bebé prematuro y la mamá tiene 15 años, lo digo con la dureza que esto entiendo que todos comprendéis, ¿no? Que a lo mejor, como os decía, alguien que a lo mejor hasta le cuesta escribir. Hay que saberse adecuar a esto, ¿sí? Y esto requiere entrenamiento que sabemos que podemos dar. Muchas gracias. Por eso, Carlos, perdona, quizás si alguien se dedica a hacer este tipo de capacitaciones o el que lo tiene que demostrar o el que lo tiene que hacer, en nuestro caso muchas veces tiene que ser un audiólogo, ¿vale? Un audiólogo de los que sabe hablar de estudios, sabe las delegaciones, sabe las sucursales o sabe atender un problema. Porque en República Dominicana, como dijo Carlos, a veces con el tema de los seguros nos encontramos pues también que la indicación no está bien, que a lo mejor le falta una firma, que le falta la fecha. Entonces, y eso los seguros no te lo prueban si no está correctamente complementada por el médico. Entonces, no sabéis la cantidad de visitas que nos ahorramos cuando el paciente envía la foto de la indicación médica y ahí nosotros detectamos qué es lo que está mal. Y si está mal, le decimos, mire, la indicación está incorrecta, por favor, acuda. Eso es lo más grande, lo más satisfactorio para el paciente, porque no ha tenido que venir al centro, comerse el tráfico. A lo mejor, imagínate un paciente que viene de 3 horas a 3 horas de la capital. Viene 3 horas para que la indicación no esté correcta. Entonces, eso, la persona que lo maneje tiene que conocer más o menos todos los procedimientos de vuestra empresa. Sí, tanto de autorizaciones, de facturación, de audiología. Entonces, pero es interesante. Hay una zona en República Dominicana llamada Barahona, que está en el sur del país. No hay una distancia en kilómetros tan grande, serán 300 kilómetros, pero tiene una particularidad, y es que la carretera es tan mala que para llegar aquí puedes tardar 5 horas, 6 horas. Carretera no tan buena, es decir, con el peligro que lleva. Nosotros hemos tenido que sufrir en la ciudad de Santo Domingo como en muchas ocasiones llegaban papás con sus bebés, con un bebé a lo mejor de 3 meses, y el pediatra ponía estudio audiológico. Evidentemente los seguros médicos no entienden qué quiere decir estudio audiológico, porque obviamente el seguro médico te pregunta cuál estudio,
deben ser potenciales evocados, debe ser timpeometría, o peor aún, que te viene un bebé de 3 meses con el papá sufriendo, cargándolo, y cuando llega pone audiometría, sabiendo nosotros que no podemos hacer una audiometría ni tampoco pedir autorización para hacer ese estudio, pero lo peor de todo es cuando al papá si lo tienes que informar, él evidentemente se enoja muchísimo porque perdió su día, y nosotros también, él sabe que tiene un seguro médico y por lo tanto él no entiende por qué tiene que pagar un estudio, porque igual no tiene ese dinero para pagar el costo como privado del estudio que se devuelva al seguro. Y saben lo peor, lo vais a entender todos, y Vicente el primero. Si ese paciente tiene que regresar a Barahona, que son 5 horas de viaje, es posible que a veces, como nos ha pasado, ese paciente de 3 meses vuelva a los 4 años de edad, porque ni papá ni pediatras le dieron importancia y tenía una pérdida auditiva profunda. ¿Os dais cuenta entonces el descalabro? La ventaja que supone el poder utilizar los medios que tenemos hoy en nuestro alcance para poder agilizar y, como decimos aquí, salvar de la sordera o salvar de la sordera perlocutiva a la gente, yo creo que es fantástico y de verdad muy brillante. Joana, ¿quieres por favor hacer alguna de las preguntas? Sí, hay una última pregunta y es de Nelly Martínez, que dice que si para enviar los informes de estudio los escanean. No, porque tú, como tienes un WhatsApp web, tú abres el WhatsApp web, haces adaptas el digital, lo guardas en PDF y se lo envías, lo adjuntas. No, tienes una firma digital y ya está. Vale. Es decir, hoy por hoy, todos los documentos, todas las audiometrías, todo eso lo puedes generar en una computadora. Lo único que lo tienes que exportar y guardarlo. Tú lo guardas en PDF y se lo envías. Y eso, yo creo que es más rápido eso que ir a la impresora, recoger la hoja, graparlo, firmarlo. Entonces. Vale, Juan. Muchas gracias. Carlos, si me permites, antes de dar paso a la siguiente ponencia, ya he visto que hay más o menos unas 8 personas con una cantidad significativa de likes. Hacia el finalizar, pues diremos quién gana el concurso. Vamos a dar 3 premios. El primer puesto que puede tener de 3 a 4 mentorías con alguno de los ponentes de este fórum o del anterior. El segundo, 2 mentorías y el tercer puesto, 1 mentoría. Tengo que decir que para después comunicarnos con vosotros, a la gente que haya ganado estos premios, pues estoy ya un poquito cansadito, pero lo voy a seguir haciendo de poneros el WhatsApp, ¿verdad? Porque también de modo personal, entonces podré ayudaros a comunicar con los diferentes panelistas, ¿sí? Buscaremos la forma también, Joana, de al terminar que aparezcan los correos electrónicos. Yo recibo entre 100 y 200 correos diarios, entonces a veces eso se hace perder. En cambio, en los WhatsApps no hay nadie que deje de mirarlos. Muchas gracias, Juan Carlos, de verdad, extraordinaria la presentación. No voy a confesar públicamente lo que me decías anoche, de los nervios y la sensación que tenías. Este fórum no habría sido lo mismo sin ti. Los demás panelistas, ¿queréis decirle algo a Juan Carlos, por favor, antes de dar paso a Raúl Bayón? Gracias a todos. No me digas que no hay ningún panelista. Y sin luz, Carlos. No, simplemente felicitaciones por la presentación. Muy interesante. Gracias. He aprendido bastante con respecto a WhatsApp. Adelante. Hola. Yo veo caras, pero no oigo. Sí, a ver, ¿se me oye? Sebastián, ¿se te oye? Sí, pues vale, pues nada, simplemente felicitarle. Y la verdad es que a mí me ha enseñado cosas que no sabía y creo que debo bueno, yo ya no, ya será mi hija lo que creo que se lo pondrá en marcha todas estas iniciativas que nos ha contado este buen hombre, que a mí desde luego, pues si me hubiera cogido en los tiempos en que yo empecé, en el año 75, pues quizás lo hubiera puesto en marcha. Así que nada, felicidades y he aprendido bastante de su tema. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, de verdad. Hay una última pregunta, Joana, si quieres, por favor, formularla. ¿La viste, Joana, la pregunta? Joana, ¿me estás escuchando? Hola, Joana, ¿me escuchas? ¿O no me escucha nadie? Sí, creo que no. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Hay una pregunta todavía pendiente. Para Juan Carlos, creo.
No, Pero no creo hay que más preguntas. lo que pasa es que está en el chat. Dice, Sí. ¿en España se pueden enviar informes clínicos por WhatsApp? Antes no lo sé, pero hoy por hoy o nos adaptamos a la telemedicina o a la teleaudiología o... Creo que tiene que ser con autorización expresa del paciente mediante consentimiento informado ante la protección de datos. Perfecto. Tú sabes, Sebastián, Sí. y también a José Antonio Ramírez, que también está en línea, y a todos los españoles que estáis escuchando, es verdad que tenemos que estar siempre muy protegidos, al menos en España, con respecto al tema de la protección de datos, porque en su día, como Elena bien sabe, del uso se hizo el abuso, y por lo tanto este tipo de leyes se han hecho muy restrictivas también. Pero ¿saben una de las consecuencias de la pandemia? Que empieza a haber más laxitud en cuanto a eso. Solo esperemos que los hackers no me estén escuchando, ¿verdad? Pero sí tengo una cosa clara, y es que a veces es mejor pedir perdón que permiso. Y si yo a un paciente le explico la realidad de que enviando esto, él ahorra tiempo, ahorramos dinero, ahorramos demás, quizás esto. Pero con eso no quiere decir que nadie salte ninguna ley. ¿Por qué? Porque al final... No, pero si se lo estás diciendo al paciente te está dando el consentimiento. Entonces, cuando te das el consentimiento no tiene problemas. Lo malo es cuando lo mandas sin el consentimiento y entonces sí que puedes tener problemas judiciales. Claro que sí. Pues, de verdad, muchísimas gracias también a los panelistas. Al terminar, después de Raúl, porque, atención, después de la presentación del licenciado Raúl Bayón, vamos a tener también un poco de tiempo para el debate, para quien quiera seguir compartiendo con nosotros.